La subliteratura o paraliteratura es toda literatura degradada y degradante, alienante, destinada al consumo de masas, prefabricada con un objetivo básicamente comercial y destinada especialmente a satisfacer las aspiraciones insatisfechas del gran público y a manipular los sentimientos humanos. Se centra también en el mal gusto, que todo el mundo sabe perfectamente lo que es, pero que, bueno, nadie es capaz de definirlo. La subliteratura está íntimamente emparentada con el kitsch, palabra alemana que designa baratija de bisutería, imitación artística cursi y de mal gusto, que empezó a designar las construcciones arquitectónicas cuyas formas imitaban las palaciegas de un pasado medieval, renacentista o barroco, con materiales baratos, megalomanía y mal gusto. Luego, el kitsch pasó a designar también, en Francia y en Alemania, un tipo de literatura sentimental y patriótica, con trama estereotipada y de composición y efectos fáciles. El ejemplo más representativo en España es el de la escritora Corín Tellado, una de las más prolíficas que han existido en la historia de la literatura española. Los límites de dónde comienza y dónde termina la subliteratura son difusos, con serias variaciones en el tiempo, sobre todo si se atiende únicamente a los cambiantes valores estéticos de cada época. Los romances fueron considerados, si se acepta el anacronismo, como subliteratura en la Edad Media, para consumos de gente de baja y servil condición, según decía el Marqués de Santillana. Y hasta hace pocos años entraban dentro del mismo concepto las novelas de detectives, las de vaqueros, las de ciencia ficción, el cómic, la literatura erótica y hasta la literatura infantil. Los críticos de historia y los lectores terminan por hacer justicia y rescatar las obras que dentro de esos géneros deben de ser consideradas como literatura en letras mayúsculas. La crítica estética hacia la subliteratura es actualmente más difícil de mantener que la crítica hacia su función social conservadora, alienante y descerebrada. A fin de cuentas, en la crítica estética subyace siempre una postura arrogante y clasista que menosprecia el gusto, bueno, el mal gusto según los críticos, de una gran parte de la población, tachada de inculta, zafia y embrutecida. Desde hace algunas décadas, el kitsch, lo cursi y los subproductos artísticos en general han servido como materia prima de elaboración para autores genuinos. Andy Warhol y Costus en pintura, Manuel Puig y Guillermo Cabrera Infantes en literatura o Pedro Almodóvar en el cine han bebido del kitsch. Han hecho una lectura crítica deconstructivista y lo han devuelto al público en forma de nuevas propuestas estéticas de auténtico valor artístico. Ahora te toca a ti. Escribe un relato malo. Hazlo a propósito, acumulando tópicos, desajustando el tono con diálogos filosóficos, adjetivos y adverbios saturando el texto, sin movimiento ni coherencia, ni historia alguna que contar. Salpícalo con reflexiones filosóficas y moralinas innecesarias. Los personajes, si es que existen, procura que sean arquetipos de cartón piedra. Ponte sublime, épico, paternalista, metafísico y engolado. Atrévete a ser cursi. Busca los sinónimos más infrecuentes en el diccionario. Recréate en la autocomplacencia y lo melifluo. Cometer errores a conciencia ayuda después a prevenirlos. Y hasta puede que al final el relato no sea tan malo. Lo peor que te puede pasar es que sea mediocre. Ánimo, que tú puedes.